los caballeros de la casa que van a tener un espacio muy importante aquí en Con Buena Onda, porque hoy vamos a hablar de la andropausia. ¿Qué significa este fenómeno? Quizás nos suena incluso un poco raro, a lo mejor no escuchamos jamás. Sabemos que a la señorita, a las señoras mejor dicho, a las mamis, les agarra la menopausia, eso sabemos. Sí. Pero a los abuelos, a los papis, también le agarra un proceso hormonal acorde a la edad y que también genera cambios, obviamente. Y muchos, a algunos se les nota más que a otros. Pero esto no es malo, esto es un proceso que tiene que suceder a todas las personas. Las mujeres viven el climaterio y sabemos algunos de los casos, conocemos algunos síntomas que tiene esta etapa de la vida de la mujer, y también queremos conocer y saber más de la andropausia, porque es un tema que casi no se habla. Realmente muchas veces los varones no quieren contar que están enfermos o que tienen algunas dolencias, se quedan calladitos porque son más fuertes, así. Pero este tema es muy interesante hablarlo y que conozcan por sobre todas las cosas los hombres. Genera muchos tabúes también, porque el hombre pierde su virilidad, ya deja de ser un macho como comúnmente lo conocemos. Y eso vamos a averiguarlo realmente, porque tenemos un especialista a quien ya damos la bienvenida, es el doctor Wilson. Wilson, bienvenido. Wilson, vamos a recibirlo de pie ahí. Adelante, ¿cómo estás, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Puede tomar asiento aquí en el living. Ahí estamos, ¿cómo estamos? Ahí está. Póngase cómodo nomás con los almohadones ahí. Muchísimas gracias. Bueno, este tema muy polémico, doctor. Sí, porque los hombres parece que no quieren hablar de la andropausia. Tienen miedo. Y en primer lugar hay que tener en cuenta que es una cuestión de ignorancia. Sí. ¿Verdad? Porque lo que no se conoce no se puede opinar y tampoco mucho menos comprender, ¿verdad? Sí. Pero esto es una realidad y esto forma parte del proceso normal del envejecimiento. Bueno, queremos saber entonces qué es la andropausia y desde qué edad puede llegar a afectar a estos hombres. Genial, excelente. Voy a hacer una pequeña introducción porque esto es muy importante. Sí. ¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento es sencillamente la disminución de las funciones de ciertos órganos o sistemas. O sea, en este caso el envejecimiento afecta al aparato genital, al aparato sexual masculino. Entonces la manifestación es la andropausia. En el envejecimiento todos se hablan de envejecimientos por aparato y sistemas, por eso hablamos de pausas. La menopausia, la tiroidopausia y en este caso la andropausia. Muy bien, existen algunas diapositivas que he mandado a ver, ¿podemos poner el material, por favor? Mientras que nos sigue explicando el doctor. Genial, entonces, la siguiente, por favor. Vamos a mirar. Bien, esta es una imagen muy representativa, ¿verdad? Se va todo para abajo. La ley de la gravedad también le afecta a los hombres. Afecta a sí mismo. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bien, esto es muy importante entender que así como existe en las mujeres un estadio previo a la menopausia, que es el climaterio, en el hombre también existe un estadio previo a la andropausia que se llama la virilopausia. Y eso empieza mucho más temprano, empieza aproximadamente a partir de los 30 años. Inclusive depende mucho del estilo de vida y del ambiente de las personas. O sea, esto puede empezar a partir de los 25, 20 años. ¿Qué significa la virilopausia? Genial. Porque los hombres siguen teniendo deseos sexuales e incluso a veces pueden cumplirlos, ¿verdad? Excelente. Acá el tema no está en la cantidad, sino en la calidad. Ese es el tema. La virilopausia empieza a manifestarse primero por la caída de lo que es la testosterona propiamente dicha y como de forma, vamos a decirle, para empeorar las cosas empieza a subir las hormonas femeninas dentro de los hombres. Entonces ese es un grave problema. ¿Por qué? ¿Cómo se empieza a manifestar la virilopausia? Lo primero que se manifiesta es la pérdida de la libido, ¿verdad? Y por otro lado, la pérdida, vamos a decirle, de la erección o de la calidad de las relaciones sexuales que tenía ese hombre. No es lo mismo, ¿verdad? Un hombre de 30 con su rendimiento sexual con uno de 20. O sea, eso varía y eso laboratorialmente ya se puede determinar. Ok, entonces a partir de los 30, 40 años más o menos está esa etapa, la virilopausia. Sí. Pero vemos hombres, por ejemplo, de 60 años que tienen un deseo sexual impresionante. Hoy en día vemos que, por ejemplo, incluso tienen novias jóvenes,
¿Cómo es eso, doctor? ¿Ellos no le agarró la andropausia? No, ¿Cómo hicieron para escaparse? Eso O es pasa algo, más por reafirmar un poquito su, ¿verdad? sexualidad su a veces. masculinidad mira, a veces. eso es algo muy Entonces, importante. Algunos hablan más que. Porque así yo siempre le denomino el fantasma de la testosterona nomás ya. Ah, El bueno. hombre ya tiene testosterona en la mente y en la boca nomás. Ya por para abajo, un poco más para abajo ya es historia. Ah, bueno. Estábamos viendo una imagen hace rato, doctor. Sí, eso es muy importante. ¿Se podría repetir, por Ahí favor? está. Genial. Esto es algo que realmente hice muchísimo. Ok. Bien, la testosterona en el hombre, cuando es procesada por la grasa abdominal, se convierte en estrógenos. O sea, normalmente uno se imagina de que el hombre no puede sintetizar hormonas femeninas, ¿verdad? Pero el problema está en que nosotros sintetizamos testosterona, pero esa testosterona es convertida en hormonas femeninas por nuestra grasa abdominal, nuestra grasa visceral. Esa pancita que a todos les gusta. O sea que cuanto más panza, No se meten en ese tema. por Espera, favor, es bastante complicado. estamos preocupadas. cuanto más panza, más hormonas femeninas. Y eso hay que determinarlo laboratorialmente, pero por la clínica uno ya puede sospechar. Hay otra diapositiva que mandé preparar, por favor. Vamos a ver. En donde esto vendría a ser el equilibrio hormonal saludable, como dice, ¿verdad? Entonces, por cada 20 testosterona tiene que haber 1 estradiol. O sea, llegar a los 600 nanogramos por decilitro de testosterona, eso ya es mucho para una persona de 35, 40 para arriba, ¿verdad? Sí. Y lo mínimo, lo máximo que puede haber de estradiol es de 30. La siguiente diapositiva, por favor. El problema está entonces cuando empieza a subir el estradiol en proporción a la testosterona. claro. Entonces, en ese momento uno tiene que empezar ya a tratar la andropausia o la virilopausia. Por eso es sumamente importante, doctor, disculpe que le interrumpa, el tema de la actividad física, ¿verdad? De incentivar eso porque para la salud, digamos, te mantiene bien, te mantiene saludable y por supuesto tenés una capacidad de rendir mucho mejor en todas las áreas de tu vida, incluso en el área sexual, por ejemplo, que es donde tal vez más se resienta este tema que estamos hablando. Por supuesto. Sí. Mira, hablar de un estilo de vida saludable implica no solamente, como la gente cree, ¿verdad?, de alimentación saludable y de ejercicios, sino que el equilibrio cuerpo, mente y espíritu es algo muy importante también que influye mucho en la calidad de vida de las personas. Y en este caso, con más razón. Hay otra diapositiva que mandé preparar. Vamos a ver si... Bien, no vamos a hablar de cuáles son los efectos de la testosterona, porque caeríamos en redundancia. Entonces vamos a hablar directamente de los problemas que causa el déficit de testosterona en el hombre. Aquí podemos ver, primero que nada hay que tener en cuenta que la testosterona siempre está relacionada con los músculos, ¿verdad? Sí. El corazón es un músculo, entonces aumenta el envejecimiento del corazón y el sistema circulatorio. Aumenta el riesgo de infarto, miocardio y accidentes cerebrovasculares, disminuye la función hemodinámica, aumenta el envejecimiento del cerebro, eso está muy relacionado también con el Alzheimer y la demencia senil. El nivel bajo de testosterona está muy relacionado con eso. Aumenta el riesgo, como dicen, Alzheimer y demencia. Siguiente, por favor. Obviamente hay una disminución del deseo sexual, hay disminución de la masa muscular y esto es lo que se llama se vuelven el abuelitos. síndrome de fragilidad. Pero eso pasa justamente cuando uno empieza a envejecer. Vemos que los abuelitos sí o sí o se achican, su Bajan de musculatura estatura también incluso. Claro. se queda. Doctor, usted me dirá, esos son uno de los síntomas que generalmente uno puede darse cuenta. Uno parece que va perdiendo estatura, va perdiendo estatura. Y va ganando estatura Voy a lo ajustada. práctico y usted me va corrigiendo si voy diciendo alguna estupidez. Las piernas en los hombres se van achicando. Afinando. La masa muscular, esta parte se va achicando, se ensanchan nuestros flotadores y la panza nos crece. Pero la panza no es esa panza cervecera que es de acá. Es la panza de acá que empiezan. Y crece el tití también a crecer, veces. Eso es muy importante. Sí. Esos son signos de una andropausia o una estrogenización masculina. Sí. O sea, uno va a ver de repente un hombre que tiene una ginecomastia o que engorda radicalmente en la cola y en las nalgas. Eso es porque es pura hormona femenina. Uno al verle al paciente ya determina No nos pueden eso. pasar a nosotros. Otra cosa, doctor, los hombres, usted sabe bien que somos reacios a hablar de esto. Sí, así mismo. Nuestra hombría pasa generalmente por nuestra virilidad. Sí. Y muchas veces creemos que pasa solamente por ahí, no estamos bien informados. El hombre llega a su meseta entre 25 y los 30 años. Y yo siempre digo, es como una montaña, que uno va aprendiendo a subir, llega a esa edad
se estabiliza y ahí está esa música. Empieza esa cuesta abajo. Así mismo. Generalmente lo tomamos a la chacota y no queremos asumir, no hablamos con nuestra pareja porque tenemos vergüenza. Pero si yo me empiezo a cuidar y a ser asistido por un médico, que en este caso, ¿cuál sería el especialista? ¿Un urólogo o un endocrinólogo? No sé cuál sería. Nosotros hacemos una especialidad que se llama medicina funcional y medicina antienvejecimiento. Nosotros estamos especializados en el tratamiento de las personas que son aparentemente sanas. Porque uno va al médico y cuenta estos síntomas y dice, ah, no, vos estás envejeciendo. Eso es propio y normal del envejecimiento. Entonces a nosotros en la Facultad de Medicina no se nos ha enseñado a tratar a las personas sanas o aparentemente sanas. Sin embargo, esta especialidad sí se dedica al tratamiento de estas manifestaciones del envejecimiento. Quiere decir que si yo no empiezo a cambiar mis hábitos alimenticios o no es solamente suficiente con mi alimentación, tengo que ser asistido por un profesional. Puedo ayudar desde la alimentación, que es la ingesta de más pescado, fibra, que es muy importante, pero tengo que ser asistido por un... Debe de ser, porque solo con alimentación, inclusive con ejercicios, no da, porque ya es un problema hormonal. Volvemos al concepto. El envejecimiento es cuando deja de funcionar correctamente una glándula o un órgano. En este caso, esa glándula no está funcionando bien. ¿Hay una forma de medir eso? ¿Hay un dosaje que se hace? Hay un dosaje hormonal y la clínica es soberana. La clínica, o sea, uno tiene que hablar bien con el paciente y como dicen los abogados, contame la verdad para ver cómo puedo mentir por vos. Nosotros le decimos a los médicos, contame la verdad para ver qué puedo hacer por vos. Doctor, cuando hablamos de pérdida de virilidad o la andropausia en este caso, no podemos evitar hablar del famoso y temido Viagra, y respetado también, porque muchos hombres lo utilizan de mala manera o de correcta manera, como con el objetivo de llevar un poco mejor esta etapa. ¿Es positivo eso? ¿Es recomendable? ¿O qué efectos secundarios puede producir? Genial, hay que tener en cuenta que como la mayoría de las drogas, eso hace un tratamiento sintomático nomás. Siempre hay que buscar la causa del problema. Y una disfunción eréctil es un problema vascular, es un problema circulatorio. Hay otra diapositiva donde está un iceberg. No sé si eso llegaron a preparar o no. Vamos a buscar. Pero si no está, no importa. Lo que primero, imagínense un iceberg. La punta del iceberg es la disfunción eréctil o la pérdida de la libido. Pero por debajo hay otras 22 patologías que están ahí asociadas y que están afectando al organismo. Y como les decía, la clínica es muy soberana. ¿Cómo se manifiesta el paciente cuando viene a tener unos síntomas de andropausia? Y lo primero que generalmente ocurre cuando el hombre se vuelve irritable, cuando el hombre argel. Y ya video ahí. Bueno, doctor, mejor vamos a poner una pausa acá porque ya no estamos una pausa otra vez, porque una pausa, no, mentira, una pausa vamos a hacer y también queremos invitar a todas las personas a que se comuniquen con nosotros. Señor, queremos escuchar tu opinión, si quiere consultar con el doctor de forma anónima. Buenísimo. No hay problema, de todas maneras no lo estamos viendo, así que no va a haber ningún problema. Nuestro teléfono es el 220908. También pueden comunicarse vía Facebook o Twitter, que necesitamos y queremos conocer tu caso, tu opinión. Para nosotros es muy valioso. Así que ya saben, ahí están nuestros teléfonos en pantalla. Y ahora sí, un corte rápidamente y luego volvemos con más de andropausia. Este tema realmente está dejando acá todo el set con la boca abierta. Bueno, yo quiero decir algo. Sí, diga. Nosotros solemos tener más llamadores hombres. ¿Qué pasó con todos los hombres? Se quedaron, van a llamar, miedo. Están así expectantes para ver qué pasa. Se quedaron todos atónitos y dicen, yo tengo eso. Tienen vergüenza. Tienen vergüenza. Pueden llamar de forma anónima. Le vamos a preguntar lo su que dijo el nombre. doctor. Hay un test que él trajo para ver si es que yo me animo a hacer. Pero amigo, ¿cómo Sí, están las diapositivas. Súper, entonces. Son 10 preguntitas rápidas. Rápido, ¿y podemos hacer ahora, doctor? Sí o no. Ah, Se marca solamente sí o no. ¿Te animás a vivo? No, sin ningún bueno, problema. muy bien. Señor director, por favor, necesitamos esa plaquita. Pero había otro de un paciente, impresionante la foto que vimos en la es un pausa caso de un también. antes y un después también, que está ahí. Bueno, seguimos hablando entonces, como estábamos diciendo. Ahí está la foto. Sí. Ay, mira. Mamá. Bueno. ¿Qué le pasó a ese señor? Bien, ese era un paciente que obviamente estaba con un proceso de estrogenización masculina, o sea, una andropausia activa.
Entonces lo que se hizo en este paciente fue, primero que nada, la modulación hormonal. Y cuando hablamos de modulación hormonal es totalmente distinto a la reposición hormonal. Pues la reposición hormonal que normalmente se hace en la medicina tradicional es cargar con hormonas. Pero la modulación hormonal es no solamente cargar, sino también quitar las hormonas que son malas, que en este caso son las hormonas femeninas en los Pero hombres. ahí hubo cirugía, doctor. No, de ninguna manera. Ni un Solamente modulación hormonal y obviamente cambios de estilo de vida. Eso Mucho siempre va a haber. ejercicio, cambio de alimentación y por Exactamente. supuesto también Impresionante los relax total. Qué impresionante, Les cuento una realmente. cosa, tenemos un llamadito al primer aire. valiente. A ver quién es. Hola, buen día. ¿Nos cortó? Hola, buen día. Morreo. Nos cortó, bueno, no importa, se cortó la llamada. Bueno, seguimos con este tema. Entonces, supuesto. hay distintas formas de tratar hormonalmente. Como estábamos diciendo, que lo mejor es estimular a que el hombre produzca la propia testosterona y luego también está la reposición. Exactamente. Dependiendo si es una virilopausia o una andropausia, son dos tratamientos distintos. En la virilopausia, como es un tratamiento que es inicial, se entiende de que el testículo está dejando de producir la cantidad necesaria. Por lo tanto, se le puede estimular para que él mismo vuelva a producir las necesidades, las cantidades óptimas de testosterona. Entonces, en un principio lo que se hace es al darle la materia prima a ese testículo para que pueda sintetizar las testosteronas y se le estimula para que trabaje de más. Si a pesar de esa estimulación no se llegan a alcanzar los valores óptimos o por lo menos normales de testosterona, ahí recién se pasa a la reposición hormonal. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto sucede mucho en nuestra sociedad con la gente que se está aplicando testosterona en los gimnasios o lo usan a nivel deportivo o solamente por lograr un buen rendimiento, ¿verdad? Hay una diapositiva donde hay unas imágenes de un cerebro y exactamente esa. ¿Qué es lo que pasa? Todas las hormonas del cuerpo funcionan por un sistema que se llama feedback, que es de retroalimentación. Sí. Entonces, cuando hay una cantidad de testosterona normal, el cerebro detecta esa información y le ordena al testículo de que está todo bien. Si falta testosterona, el cerebro le ordena al testículo que sintetice de más. Pero cuando sobra testosterona, que es el caso cuando la gente se empieza a inyectar, el cerebro detecta de que existe demasiada cantidad de testosterona, entonces ordena al testículo que no trabaje. Entonces el testículo no es un empieza... mito, doctor, que vemos a esos pesocas o a los chicos fitness que son gigantes, musculosos. Uno dice, wow, qué gran persona, qué lindo, qué muchacho atractivo. Sin embargo, doy coy. Y eso es, mira, todas las reglas tienen sus excepciones. Yo conozco muchas personas de que han entrenado y han llegado a resultados impresionantes sin necesidad de reposición hormonal, ¿verdad? Pero la mayoría utilizan ciclos de testosterona. Y cada vez que uno se inyecta testosterona está matando células productoras de testosterona y está bajando su contagio de espermatozoides. Eso es algo evidente. Y eso va a afectar a vida. corto o Sí. mediano plazo. Es más, se llega un momento en el cual ya no pueden estar sin la testosterona, forma parte de Claro, una porque droga. ya empieza el Y cerebro cuando a paran la exigir eso. inyección, baja todo el cuerpo, también se Exactamente. vuelve flácido, etcétera. Los elementos externos que pueden agarrar y bajar esta testosterona, Eso es así bien muy, agresivo. muy por importante. ejemplo. El primer factor que influye directamente sobre la producción de testosterona es el estrés. Importante. El estrés bloquea la utilización de un mineral que es súper importante para la producción de testosterona, que es el zinc. Entonces el estrés, vamos a hablar un día del estrés específicamente, pero afecta a 3 órganos importantes. Primero el cerebro, la parte cognitiva, la parte tensional, emocional. La tiroides también es afectada por el estrés, por eso empezamos a subir de peso, por eso empezamos a sentirnos fatigados o bajar, ¿verdad? Y luego las glándulas sexuales. Eso es con respecto a los factores ambientales. Ambientales. Y luego están, eso es lo que baja la testosterona, pero otro problema es la ingesta de estrógenos. ¿Y dónde se encuentra gran cantidad de estrógenos? La carne, El pollo. el pollo y los lácteos principalmente. Entonces, y otra vez vuelvo, yo siempre llevo el plano a la alimentación porque están muy relacionados, porque son elementos que van a ayudar. Ustedes están para dosar, para medir y paliar esa parte que nosotros no sabemos, pero externamente, ¿yo qué puedo hacer en mi casa a partir de los 25, 30 años? Yo como varón empezar a cuidarme, ¿qué tengo que consumir y qué es lo que no tengo que consumir? Por ejemplo, el alcohol o... Bueno, tío Edu, Dígame. antes de que te conteste esta pregunta, te cuento que tenemos un valiente. Ah, Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola Tania, ¿cómo está? Muy buen día. Muy para vos. buen día. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Hola, Pablo.
¿Tenés alguna consulta con el doctor? No, en realidad no. Primero, antes que nada, saludarte a vos, a Belén y a Patti. Estas tres mujeres hacen una combinación terrible para quedarse rendido. Gracias, Inteligencia, Pablo, belleza, muy inocencia. Gracias. Gracias, Pablito, muchas gracias. Bueno, pero estás escuchando No nos cambia el que tema, estamos Pablo. tratando. No cambia. No, más bien que preguntar es más bien darle un pequeño tic a los maridos, a los hombres. Sí, a ver. Que debemos así como yo le acompaño a mi esposa a todas las consultas, hago lo que fuese para estar a todas las consultas de ella, ginecobstetricia, ¿verdad? Sí. También que ella me acompañe en todo. Entonces de ahí se pierden muchísimas cosas de la conversación y el diálogo que uno tiene que tener. Súper, Pablo, qué buen consejo que das a los hombres, porque muchas veces los hombres no quieren ir a acompañarle a sus esposas o tal vez no quieren pedir que se les acompañe. Y es tan bueno la comunicación entre la pareja. Lo peor de todo, Tania, es que no es lo peor, lo mejor de todo es que uno aprende a valorar a la mujer tal como es. Así es. Desde ese punto de vista. Bueno, nada más que eso, y que todos los hombres así van a perder el miedo de dialogar y de asumir ese rol o esa etapa de la vida en el cual casi todos caemos. Súper. Gracias, ¿No Pablo. tenés ninguna consulta? Para nada, bueno. está todo bien claro, yo soy un visitador médico. Muy bien. Bueno, te felicito, La Pablo. tiene clara, Excelente tu Pablo, consejo y te agradecemos muchísimo el llamado. Un abrazo grande para todos. Beso, que estés bien. Admirable lo de Pablo, ¿Viste, che? Un valiente. Me gusta. Ese es un hombre que... Pero cómo nos enseñan cuando Sí. al hombre solamente se le enseña a no llorar, a hacer esto, y te ponen pauta la sociedad y solamente que tenés que rendir. Y nos metemos cosas en la boca como el Viagra sin consultar con ustedes. Sí. Bueno, una pregunta para ir redondeando el tema. El tema de la vasectomía, ¿tiene algo que ver con esto? Tiene ¿Puede llegar a muchísimo, influir? tiene muchísimo que ver, y la vasectomía, hay una regla en todo lo que es el organismo humano, ¿verdad? Todo lo que vos hagas y forme parte de un proceso antinatural va a tener una repercusión. Ok. O sea, eso es algo que está decretado. En el organismo todo tiene una función. Hasta el apéndice hoy en día se sabe que tiene muchísimas funciones importantes. No es más, Acá se apéndice saca nomás, ¿verdad? cualquier cosa. Sí. a la Entonces, basura. Van a echar. sí, Sí, pero es así. claro. Van a echar mi apéndice. Y la vasectomía tiene sus complicaciones. ¿Por qué? Pues la vasectomía es un procedimiento en donde se cierra la vía de excreción de los espermatozoides, específicamente, que van a formar parte del semen. Al cerrar eso, uno genera una hipertensión dentro del sistema canalicular testicular. Y esa hipertensión entonces repercute a nivel, vamos a decirle, de los vasos, cerrando los vasos, llegando menos cantidad de sangre y por lo tanto empezando a matar células productoras ¿Sabes de qué me parece testosterona. importante la aclaración del doctor? Porque lo que nos está diciendo es que un hombre es fértil aunque tenga muchos años. Por supuesto. El hombre Toda la vida no el es hombre como es la fértil. mujer, que la mujer sí deja de Tiene un ser ciclo. fértil luego de la menopausia, pero el hombre, pese a tener andropausia, quizás ya no tiene las mismas condiciones sexuales, pero sí sigue siendo un hombre fértil. Entonces los viejitos que están por ahí haciendo las personas suyas tienen que adultas, cuidarse. las personas adultas Ay, mayores. Bueno, las personas Bueno, muy adultas bien. Después de mayores. esta corrección, nos gustaría, para redondear el tema y así finalizar, doctor, que dé un consejo a todos los hombres que creen que están pasando por esa etapa, o que sí, están pasando por la etapa, esas etapas que nos quieren aceptar muchas veces. Tal vez si nos pusiéramos a aceptar y a investigar un poco sobre este tema y consultar con los médicos sería mucho más fácil. Por supuesto. Bien, si de por ahí está ese test, me encantaría El muchísimo. test no lo que- tenemos, nos confirmaron, Bueno, está pero bien. igual podemos hacerlo de forma No, oral. no hay problema, pero son básicamente algunos síntomas que son muy importantes, ¿verdad? El primero que nada, si un hombre empieza a sentir dos síntomas muy clásicos, que es la pérdida de la libido y la disminución en la fuerza de la erección, no estamos hablando de la pérdida de la erección, la disminución en la fuerza de la erección, entonces es muy probable ya que esté con un problema de andropausia. Ok. Luego, la irritabilidad con la pareja es algo también que manifiesta mucho en la pérdida de la testosterona. Porque por lo que le estoy contando, muchas veces el paciente viene y al sincerarse con el médico le dice: mira, doctor, yo llego en mi casa, llego cansado, llego estresado, entonces mi señora quiere tener actividades sexuales, yo no puedo, de repente no puedo, no quiero más tener relaciones sexuales con mi señora, yo no tengo más ese deseo, entonces ella automáticamente me dice: no, que vos te metes con otra, esto, aquello, y empieza una serie de problemas familiares por culpa de una caída de testosterona. Entonces al día siguiente, cuando el paciente llega a su casa, automáticamente ya se pone una barrera
y empieza a hacer argel, para que ella ya no le pida. Pero increíble es, doctor, porque en ambos casos, tanto en la menopausia Así como mismo. en la andropausia, cuestiones físicas, fisiológicas, son las que terminan repercutiendo y generando toda una situación psicológica. En realidad, cuestiones físicas que tal vez pueden solucionarse con un tratamiento, un medicamento, generan todo un conflicto a nivel familiar, a nivel psicológico, y es impresionante porque en los dos casos pasa así. Lo mismo pasa con la mujer cuando está en esa etapa y por ahí en viceversa, ¿verdad? Que el esposo tiene cierto deseo y la mujer O si los no dos tienen tiene punto. cierto Y deseo. claro, a la misma edad, lo que va a hacer. Bueno, de todas Bueno, maneras. es consulta nada más. Es por ignorancia muchas veces que Sí. no lo hacemos y por Pecamos. no Respuesta. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, gracias a Espero ustedes. que venga más seguido a hablarnos sobre todo de esto que tiene que ver con el envejecimiento prematuro. Porque estamos viendo gente que tiene una calidad de vida a los 30 años ya. un Que desastre. fuma, que toma Fuma, demasiado. toma, y vemos que, Sí. que se son Y el afectados estrés. en muchos aspectos de su vida. Así que sería bueno hablar del envejecimiento prematuro y Genial. muchos temas relacionados. Muchos temas maravillosos. Agradecemos muchísimo su presencia y bueno, ya saben, consultas, cómo pueden hacer para acercarse hasta tu consultorio, Sí. hablar contigo los señores. Anoten, señores. Perfecto. Nosotros estamos haciendo consultorio aquí en Asunción, en Aesthetic Center, que tiene su dirección en la avenida Mariscal López 2109, esquina América, y en Ciudad del Este estamos en el Paraná Country Club. Súper, ya está. Bueno, gracias, doctor Wilson. Y ahora sí, nos vamos a una pausa y luego volvemos. Muchísimas gracias.